Sí, Ahí se está grabando. A ver, yo creo que tendríamos que parar un ratito la grabación. Ahí hablé en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Esta noche, Santo Espíritu de Dios, queremos pedirte que derrames la abundancia de tu presencia en medio de nosotros, que toques nuestro corazón, que toques nuestra alma, que vengas como suave brisa, Santo Espíritu de Dios. Ven, ven, Espíritu Santo, para darnos la gracia de la contemplación, de aprender a gustar tu presencia, de aprender a enamorarnos cada vez más de ti. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar, empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. En este clima instrumental que nuestro hermano nos va a acompañar en este preciso momento, cerremos nuestros ojos con esta melodía suave y pidámosle al Señor en este momento la gracia de aprender a gustar del silencio. Pidámosle al Señor en esta noche la gracia de embriagarnos de su dulce paz. En esta calma, en esta paz que derrama el Espíritu en medio de nosotros. No le pidas otra cosa, solamente pídele eso. Calma, paz, la gracia de aprender a contemplar, de abrazar el silencio. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús.
Bueno, queridos hermanos, en esta noche tenemos la gran alegría de poder iniciar esta nueva etapa dentro de nuestra formación, que es este curso que hemos denominado la contemplación de la verdad Fides Ratio. A propósito, hemos querido poner primero el nombre castellano, pero también en latín. Te vamos a explicar por qué. Este curso nace a partir de una inquietud que el padre Héctor me transmitía ya hace más de un mes y medio, 2 meses casi, de una necesidad de empezar a crear una escuela de oración que sea mucho más profunda. Una escuela de contemplación, me decía el padre Héctor. Y entonces, orando, rezando, hablando con los sacerdotes que nos acompañan en la academia, con mi propio director espiritual, empezamos a pensar en el primer camino para que desde la academia podamos empezar a transitar el camino de la contemplación que ya los carmelitas nos han explicado el año pasado, que ya hemos venido practicando, pero que ahora hay que ponerlo en obra, hay que hacerlo mucho más tangente, mucho más profundo. Entonces, esta es la primera etapa de una escuela de oración en la contemplación. Esta es la primera etapa. Acá vamos a ver los fundamentos básicos. Pero después van a haber otros expositores que tienen mucha más sapiencia que este humilde servidor, algún monje benedictino, vamos a invitar a algunos otros expositores que tienen mucha práctica en esto de la contemplación, para que nos vayan guiando, para que vamos haciendo ejercicios prácticos. Pero primero, bueno, tenemos que tener la base. En esta base nosotros vamos a tomar los aportes, los santos aportes de tres santos que son para mí grandes maestros de la vida espiritual y de la vida de la iglesia. El primer santo que vamos a tomar el aporte es de San Anselmo. Vamos a trabajar los aportes de San Anselmo. Vamos a trabajar también los aportes de San Agustín. También vamos a trabajar los aportes de un gran santo que muchos de nosotros lo hemos conocido, San Juan Pablo II. Pero también vamos a tener como base el libro de Thomas Merton, que se llama Dirección Espiritual, Meditación, una guía para la contemplación. Thomas Merton es uno de los grandes místicos de este siglo, y no solamente de este siglo, sino que sus escritos les han servido a la vida monástica, a la vida de la iglesia, y entonces vamos a ir haciendo una recopilación entre estos tres grandes santos y la obra de Thomas Merton, ¿sí? ¿Cuál va a ser el texto base? El texto base va a ser la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, que muchos dicen que es una encíclica filosófica, pues más bien a mí me gustaría decir que es una encíclica que va a unir la fe y la razón, la filosofía y la teología, pero para encauzarnos en ese gran camino de crecimiento que es la contemplación. Entonces, esa va a ser la primera base, pero también los aportes de Thomas Merton en este hermoso libro, pequeño libro, pero muy, muy práctico. Entonces, algunas recomendaciones prácticas para este curso. Primero, vamos a tenerlo todos los martes, entonces es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de participar los martes en el Zoom, ¿sí? Es muy importante que estemos en el Zoom, porque los ejercicios que les vamos a ir dando, clase a clase, semana a semana, van a ser para que ustedes durante la semana los vayan haciendo, ¿no es cierto? Los vayan poniendo por obra, en práctica. Segundo, que lo que nosotros hagamos de manera práctica aquí, apoyados por el Ministerio de Música, después en la grabación en diferido es muy difícil que podamos compartirlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante el Zoom. Otra cosa también muy importante es que de los hermanos que participen en este curso, ahí tenemos un gran equipo de servidores que nos están ayudando, vamos a sacar a aquellos que siempre participan para pasar a la segunda etapa, ¿sí? Porque es una escuela de formación en la contemplación. Entonces,
Estas bases son la base. Y todos los que tengan las bases vamos a poder pasar a la segunda etapa, ¿sí? Incluso vamos a llegar a un momento en el que también el padre Héctor, ojalá Dios quiera, yo le he propuesto también que nos pueda dar alguna parte de esta escuela de contemplación. Pero para eso, como les digo, hay que ir paso a paso. Este curso no va a ser un curso muy largo, vamos a tener aproximadamente 3 meses y medio este curso, pero va a ser de una gran riqueza si todos nos proponemos eso. Bien, habiendo hecho esta presentación, una presentación de rigor, como se dice, vamos a empezar. Dice Juan Pablo II, de feliz memoria, al iniciar la encíclica Fides et Ratio, que para que el espíritu humano, anoten esto, para que el espíritu humano se pueda elevar a la contemplación, necesita 2 alas. Repito esta idea, para que el espíritu humano se pueda elevar a la contemplación, necesita 2 alas. Una de esas alas es la fe y la otra la razón. Durante mucho tiempo, sobre todo en la etapa preconciliar, ¿no es cierto?, ha habido una gran interrogación sobre si es que era lícito que la razón pusiera la fe entre paréntesis o entre signos de preguntas. Algunos incluso han llegado a preguntarse si es que desde la razón podemos entender la fe. Y entonces Juan Pablo II, tomando a San Anselmo y a San Agustín, va a zanjar esta cuestión y va a decir que hay 2 vías a través de las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad: la fe y la razón. Por eso, fides et ratio. Y para eso nosotros tenemos que entender que el sueño de Dios, el sueño que Dios ha puesto en el corazón del hombre, presten mucha atención a esto, el sueño de Dios que ha puesto en el corazón del hombre es el deseo de conocer la verdad, de conocer la verdad, de abrazar la verdad, de encontrarse con la verdad. Si nosotros decimos conocer la verdad, abrazar la verdad, indudablemente que estamos hablando de conocerlo a Él, de conocer a Dios. Y ¿saben qué? En estos 2 verbos, tanto San Anselmo como San Agustín y Juan Pablo II van a poner el resumen de la vida cristiana. El que conoce, ama, y el que ama, conoce. Es una ida y vuelta, una retroalimentación. El que conoce, ama, y el que ama, conoce. Y entonces entre el conocimiento y el amor, entre el amor y el conocimiento, se da la contemplación. Qué bello esto, ¿no? Entre el conocimiento y el amor se da la contemplación. Juan Pablo II nos invitaba a pensar algo muy importante como la base para la contemplación, y es esto de conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, dice la filosofía. Este conócete a ti mismo es el grito que los grandes filósofos de la antigüedad le hacen a la humanidad de aquel entonces y a la humanidad de hoy. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos? O si ustedes quieren, hagamos una pregunta mucho más profunda. ¿Puedo conocerme a mí mismo con la sola luz de la razón? Repito, ¿puedo conocerme a mí mismo con la sola luz de la razón? O si ustedes quieren, lo hagamos por otro camino. ¿Puedo conocerme a mí mismo y me basta solo el conocimiento de la fe? Algunos van a decir un fideísmo. Y miren, la humanidad a lo largo de la historia ha ido creciendo en el conocimiento de la verdad y ha ido confrontándose con esa verdad. Hoy, en este mundo donde tantas ideologías, donde tantas cosas ponen en tela de juicio de la verdad, Cristo le dice a la humanidad que Él es la verdad. Y por lo tanto, para contemplar, tenemos que mirar a Cristo. No hay otra forma. El camino para contemplar es mirar a Cristo. En el horizonte de nuestra contemplación siempre tiene que estar Cristo. Por eso,
Juan Pablo II muy inteligentemente lanzaba este apotema, ¿no? Conócete a ti mismo. Porque el conocerse a uno mismo, segunda idea fuerte de esta noche, tiene que ver con la autoconciencia personal, con tomar conciencia de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Miren, hermanos muy queridos, estas tres preguntas, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, son las tres preguntas que la humanidad se ha hecho siempre, que desde la filosofía, desde la historia, desde la psicología, desde las grandes ciencias, se han tratado de buscar respuestas y no siempre se han llegado a la respuesta. ¿Por qué? Porque faltaba algo, faltaba Cristo. Cristo que centraliza todo el misterio. Y en la centralización del misterio es donde nosotros vamos a poder contemplar. A mí me gustaría, en este punto, empezar con alguna idea de Thomas Merton. Thomas Merton, cuando empieza hablando en su libro sobre la meditación espiritual, la dirección espiritual y la contemplación, dice que ese deseo, vuelvo a lo que dije recién, que ese deseo que dice Juan Pablo II, que dicen los santos, es un deseo que está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si ese deseo está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros, acá conviene hacerte esta pregunta, mi buen hermano, mi buena hermana. ¿Te has conectado con ese deseo? ¿Nos hemos conectado con ese deseo de Dios? Ustedes podrán decirme, bueno, pero hermano, yo deseo estar con Dios, yo deseo tener una vida de oración, yo deseo tener una vida cristiana. Sí, 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 eso está bien. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando del deseo de Dios. Pero no del deseo que yo tengo de Dios, sino del deseo que Dios tiene de mí. Ojo, ojo acá, ¿no? Del deseo que Dios tiene de mí. Dios tiene deseo de ti. Y cuando yo empiezo a pensar en esto de que Dios tiene deseo de mí, de mi alma, de mi corazón, de que le entregue todo mi ser, podré decirle al Señor, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Cuando empiezo a sentir que en mi corazón hay algo que no encuentra calma, que no encuentra paz, es porque en ese momento estoy conectándome con el deseo que Dios tiene de cada uno de nosotros. Lo dice aquí en el libro muy claramente Thomas Merton, ¿no? Dice, nosotros, los seres humanos de este tiempo, debemos confiar en ese deseo, aunque sea tímido, pero ese deseo de regocijarse en la presencia de Dios. Regocijarse en la presencia de Dios. Ay, qué fuerte esta frase. Regocijarse en la presencia de Dios. ¿Cómo me regocijo en la presencia de Dios? Si a veces estoy a las apuradas, a veces mi oración es monótona, es rápida, le estoy midiendo el tiempo a Dios. ¿Cómo me voy a regocijar en la presencia de Dios? Y me voy a regocijar en la presencia de Dios amando el silencio. Basta de tanto bla, 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 y hablar, y hablar, y hablar, y pedir, y pedir, y pedir, y de parlotear tanto, como dicen los españoles. El silencio me lleva a regocijarme en la presencia, a quedarme quietito, quietita cada una, y estar con aquel que yo sé que me ama. Lo dice Santa Teresa, lo dice claramente. La oración, podríamos decir, recopilando las palabras, la contemplación es estar largos ratos con aquel que sé que me ama, a pesar de que yo no lo ame tanto, a pesar de que yo tenga una vida que sea muy apurada o muy monótona, a pesar de todas las miserias de mi vida,
Él me invita a la contemplación, Él te invita a la contemplación. Ahora, si vos me permitís, mi querido hermano, mi querida hermana, yo te debo hacer una pregunta. ¿Le vas a dedicar tiempo al Señor para crecer en esta virtud de la contemplación? No me lo respondas, eso respóndeselo al Señor. Pero le vas a dedicar ese tiempo que es necesario, porque a veces estamos en todo, estamos acá, allá, más allá, incluso en lo pastoral, incluso quien les habla, está en millones de cosas. Pero para la contemplación es estar. El verbo ser estar en latín, el verbo sum, es eso, es estar, solamente estar, dejarse enamorar, dejarse embriagar, dejarse poseer por ese amor inabarcable. Ese amor que todo lo atraviesa. Y en ese sentido la contemplación va a ir adquiriendo su camino. Vuelvo a la idea. En esta cuestión de la autoconciencia personal, es importante que el sujeto, que el hombre, cuanto más conozca su realidad, cuanto más conozca el mundo que lo rodea, más se conoce a sí mismo. Y entonces, cuando más se conoce a sí mismo, puede responder al gran interrogante sobre el sentido de su propia vida, sobre el sentido de su propia existencia. Esta exhortación que Juan Pablo II lanza así al principio de Fides et Ratio, conócete a ti mismo, es una exhortación que ya estaba esculpida en los dinteles del templo de Delfos, los antiguos templos de los dioses griegos, ¿no? Y este conócete a ti mismo es una exhortación pequeñita o grande, depende, que te invita a vos y me invita a mí a ser un hombre, una mujer deseoso de encontrarse con el ser amado, deseoso de cantar con el cantar de los cantares, de buscar al amado, de dejarse encontrar por el amado, de dejarse tocar en el corazón por el amado. Y cuando yo me dejo encontrar por el amado, tocar por el amado, pues entonces me puedo conocer a mí mismo. Entonces mi historia recobra otra mirada, una claridad mucho más grande. De ese encontrarse con el amado nos van a brotar todas las respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos. De ahí es donde podemos responder a la pregunta ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe la vida después de tanto dolor? ¿Qué pasa después de la muerte? Todas esas preguntas, que son las preguntas existenciales, tienen respuesta en esto, en este punto, en dejarse conocer por el amor. Ven que vamos avanzando, hermanos, ¿no? Dejarse conocer por el amor. Es un leitmotiv muy profundo. Pero si nosotros de verdad queremos aprender el camino de la contemplación, tenemos que responder a estas preguntas solo desde el encuentro con el amado. Nosotros tenemos una inmensa necesidad de suelo firme. Nosotros en el corazón tenemos esa nostalgia que nos brota a borbotones, esa nostalgia de dar respuesta a estas preguntas, de recibir la orientación de Dios para nuestra existencia. Pero esa inmensa nostalgia parte de que primero nosotros hemos estado en el seno del Padre. Y porque estuvimos en el seno del Padre, caminamos hacia el seno del Padre. Eso lo explicaba yo alguna vez cuando explicaba la teología moral, ¿no? El exitus y el reditus. Venimos de Dios, vamos a Dios. Segunda idea importante en esta noche. ¿Cuáles son los pasos, podría ser una pregunta, en este camino de búsqueda? ¿Cuáles son los pasos para encontrarme con esa verdad, para abrazar la verdad? Primero, el primer paso, si ustedes me permiten,
es tomar conciencia de que mi existencia es una existencia peregrina. Es básico esto. Estamos a horas de iniciar un gran peregrinaje, el peregrinaje cuaresmal. Bueno, que eso nos estimule, nos ayude a tomar conciencia de que mi vida entera es un peregrinaje por los caminos del mundo para encontrar el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Ahora, como peregrino, como peregrina, y bueno, yo no llevo tantas maletas. Thomas Merton en ese punto, me permito, si ustedes me licencian para tal cosa, Thomas Merton dice algo que a mí me impresionó mucho, yo lo tengo acá subrayado. La disciplina, dice Thomas Merton, es muy importante. De hecho, la contemplación se basa en una santa disciplina que tiene que ser una disciplina de uno mismo, no una rutina impuesta de afuera, sino que tiene que ser una disciplina santa en la cual yo vaya gustando poquito a poquito, el gran amor de Dios. Claro, el peregrino toma conciencia de que no lleva tantas cosas en el camino. El peregrino toma conciencia de que el maestro no tenía nada, no tenía provisiones para el camino. Si el maestro no lo tenía, menos el peregrino. Entonces, tú y yo somos responsables, cada uno, somos responsables de cómo hacemos ese peregrinaje. Por eso la Iglesia, dice Juan Pablo II, parafraseando a San Agustín y también obviamente a San Anselmo, la Iglesia siempre le va a ofrecer a la humanidad la diaconía de la verdad. Qué bonita esta expresión del Papa Santo, del Papa polaco. La Iglesia le va a ofrecer a la humanidad la diaconía de la verdad. Esta es la misión de la Iglesia, la diaconía de la verdad, frente a una comunidad creyente, o también, si ustedes quieren, frente a una comunidad que no es tan creyente. Bueno, la Iglesia ofrece la diaconía de la verdad para marcarle al mundo, para marcarle a la humanidad cómo podemos alcanzar la verdad. Pero en ese sentido, la Iglesia anuncia a viva voz las certezas que nosotros tenemos. Hay un camino, es Cristo. En ese camino, ¿a dónde queremos llegar? A Cristo. Y aquellos que somos peregrinos, sabemos que tenemos que revestirnos de Cristo para llegar a la verdad. Amigos muy queridos, el peregrinaje de la virtud de la contemplación se da solo en esta santa prudencia, en esta santa obediencia en el peregrinaje. La importancia de que yo pueda, de una manera o de otra, dejarme llevar por las mociones del espíritu. La importancia de que en esta escuela de contemplación yo pueda también dilucidar, discernir qué es lo que Dios está mostrándome en este camino de mi vida hoy. Eso es muy importante. Tercera idea de esta noche. Entonces la Iglesia proclama esta diaconía de la verdad y el peregrino empieza a tomar conciencia de la verdad. Pero acá hay que tener cuidado con una cosa que es muy importante. Hay que tener cuidado porque nosotros cuando empezamos a peregrinar, haciéndonos responsables, no nos podemos quedar en la primera posta, el primer paso que damos en el peregrinaje. Tenemos que ir mucho más allá. Porque nosotros ya vamos tomando conciencia de la verdad. ¿Saben qué? Hay algo que es muy bonito. Los monjes de la Santa Cruz en Oro Verde, aquí en Argentina, en Córdoba, saben decir algo precioso en las largas horas de adoración eucarística que tuve la oportunidad de hacer con ellos. Los monjes de Oro Verde saben decir que
la contemplación no estriba tanto en lo que yo vaya a darle, o sea, vaya a dar tiempo, vaya a dar mi cansancio, vaya a dar mi música, vaya a dar... No, no, la contemplación estriba en todo lo que yo me despojo para recibir. La contemplación tiene mucho de eso. Es una etapa donde Dios se va revelando. Dios se te va revelando en tu vida. Dios se te va mostrando. Pero para eso, nosotros tenemos que despojarnos. Solo Dios te va a permitir saber de qué es lo que hay que despojarse. Miren, muchas veces hay hermanos nuestros que en esa necesidad de encontrar sentido, en esa necesidad de buscar un camino, han ido por ideas que quizás no sean tan certeras, ideas falsas, ideas que le han dado un sentido pequeñito a la vida, pero siempre se quedan con ese gusto a poco. Porque, en definitiva, el camino de la fe y de la razón nos lleva a nosotros a amar la sabiduría. Y eso es precisamente la filosofía. Obviamente nosotros podríamos dar millones de definiciones de la filosofía, pero la filosofía nunca se va a poder expresar tan bellamente. Esto lo van a aprender con el padre Hidalgo en el curso de Introducción a la Filosofía, como cuando nosotros decimos que es un amor a la sabiduría, una sapiencia elocuente, un amor sin límites, un amor no partido, un amor no dividido, un amor hacia esa sabiduría que me subyace y que me deja exhorto en la presencia de Dios. El amor a la sabiduría nace de un corazón que se interroga, de un corazón que se pregunta. Ahora, si ustedes me permiten, a mí me gustaría agregarle algunas preguntas más a este peregrinaje. Bueno, ¿dónde estoy ahora? Podría ser una pregunta, ¿no? ¿Dónde estoy ahora? ¿Por qué estoy en este momento anclado aquí y me cuesta avanzar? ¿Me doy cuenta de que me cuesta avanzar? ¿O no me doy cuenta de que me cuesta avanzar? Y si yo me doy cuenta de que me cuesta avanzar, bueno, ¿qué medios estoy poniendo para que no me cueste tanto? Yo deseo de verdad, por todos los medios posibles, deseo de verdad pertenecerle del todo a Dios, o me reservo un pedacito. Estas cosas ustedes van a decir son cosas básicas, pero miren, en el camino de la contemplación, a veces lo que no ayuda tanto es el saber tanto, porque en el saber tanto empezamos a racionalizar el proceso de la contemplación y al racionalizarlo tanto, no dejo que fluyan las emociones, los sentimientos y que yo quede exhorto para solamente amar. Alguien me preguntaba alguna vez, bueno, pero entonces amar es que mi razón deja de existir, que no le doy lugar al pensamiento, que no le doy lugar a las ideas. No, tampoco. Nosotros somos seres que somos seres integrados. La razón es una parte inherente a nuestra existencia. No podemos dejar la razón y el pensamiento a un costado. Eso no lo podemos hacer nunca. No lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer nosotros, y es laudable que sí lo hagamos, es que nosotros amemos esa sabiduría, presentándonos en ese horizonte donde buscamos, buscar más allá. Miren, mis hermanos muy queridos, cuando nosotros empezamos a buscar esta sabiduría eterna, como la dice San Luis María Griñón de Montfort, cuando nosotros buscamos esa sabiduría eterna, esa sabiduría que no tiene precio, esa sabiduría que es incalculable, necesitamos tiempo. No se hace de un segundo al otro. Cuando uno busca la sabiduría eterna, uno necesita dedicarle tiempo. Ustedes dirán, pero ¿qué más tiempo si rezo el rosario, si voy a la Eucaristía, si hago esto, hago aquello, hago el jerico, hago esto, el rosario mundial? Sí, eso está bien. Pero yo te estoy hablando de un proceso de contemplación donde no lo vamos a medir por el tiempo que yo le dedico a Dios.
por el tiempo que yo le doy, entre comillas, a esta virtud, a esta gracia de la contemplación. Miren que estoy diciendo las dos palabras, ¿no? Virtud y contemplación. Después me gustaría compartirles con ustedes una diferencia que hace Thomas Merton muy bonita. Estoy diciendo virtud y estoy diciendo gracia. Y digo virtud y digo gracia porque el tiempo que yo les estoy diciendo es el tiempo que Dios disponga, no el tiempo que yo quiera. No es que yo quiero empezar a volar en la contemplación ahora. Hay un canto de la renovación carismática que dice, mi alma volará, mi alma volará. Bueno, no, acá no es tan así. No vamos a volar de un segundo al otro. Aquí hay que dedicarle tiempo, paciencia. Hay muchos hermanos que muchas veces me dicen en sus testimonios de vida que son muy lindos, bueno, yo les dedico horas, horas, horas a la adoración eucarística. Bueno, pero la contemplación no es solamente dedicarle horas a la adoración eucarística. La contemplación es dedicarle tiempo, pero el tiempo de calidad. ¿En qué sentido? Está bien interceder por los demás, está perfecto. Está bien que yo rece la liturgia de las horas, está perfecto. Que rece está perfecto, está muy bien. Pero la contemplación es quedarme yo en eso que San Juan María Vianney le decía al Señor, en su pobreza, en su gran riqueza en realidad. Yo lo veo y Él me ve. Yo lo veo y Él me ve. Y entonces en ese yo lo veo y Él me ve, no hay lugar para tantas cosas. No hay lugar para el rosario, para la liturgia de las horas, para la coronilla, para esto, para aquello. Es como que llevamos el programa armado de la adoración eucarística, ¿no? Está armado, bueno, los primeros 10 minutos rezo esto, y así, está como todo triangulado ya. No, la contemplación es dejarme llevar, dejar sentir. San Ignacio de Loyola, acá introduzco otro santo, San Ignacio de Loyola, cuando habla del discernimiento en el espíritu, dice que hay que prestarle mucha atención a las mociones que el espíritu nos vaya dando. Y acá ustedes pueden preguntar con toda habilidad, hermano, ¿qué son las mociones del espíritu? Es que el espíritu me habla, me da mensaje. No, 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 las mociones del espíritu son esas certezas, esa paz interior muy grande, ese susurro al corazón que quizás tomando la palabra sagrada, la palabra de Dios, puedo encontrar allí. Como verán, mis queridos amigos, la contemplación es un camino riquísimo, muy hermoso, pero que necesita que yo le vaya dando ese tiempo que el Señor necesita para obrar Él en mí, pero no mezquinamente. Un tiempo que sea como ese tiempo de los novios. Vieron que cuando nosotros éramos novios teníamos ese tiempo con la amada, ¿no? Y le decíamos palabras lindas, palabras amorosas. Teníamos ese gesto, eso que nos conmovió, que nos enamoró. Bueno, ese proceso del enamoramiento es el que hay que vivir en la virtud, en la gracia de la contemplación. Dice Juan Pablo II en la cuarta idea de esta noche, movido por el deseo de descubrir dónde reposa mi existencia. Movido por ese deseo de mejorar y de progresar en la propia realización. Y acá nos da una clave Juan Pablo II, esto lo toma de San Anselmo. La contemplación deriva del asombro. Qué bonita palabra. La contemplación deriva del asombro. El ser humano que se asombra por el paso de Dios. El ser humano que agradece a Dios porque no hace lo que yo le digo, sino que hace lo que Él quiere, porque lo deja hacer a Dios, Dios. Miren, si no tuviéramos esa capacidad de asombrarnos, y nuestra vida sería muy repetitiva. Si no tuviéramos la capacidad de asombrarnos, dice Juan Pablo II, seríamos incapaces de vivir una vida verdaderamente como la que Dios soñó para nosotros.
Ojo que aquí Juan Pablo II lo aclara también, no se trata de una capacidad especulativa, de una ración lógica innata que es propia de la inteligencia humana. No, 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 se trata de ir mucho más allá. No es solamente una actitud filosófica que parte del pensamiento riguroso, o no es tampoco una construcción que yo voy haciendo en el pensamiento, sino que se trata de que ese asombro me lleve a deleitarme. Miren los verbos que voy utilizando, ¿no? Ese asombro que me lleve a deleitarme, donde ya no haga falta las palabras. Ahí hay una cosa muy importante, muy bonita, ¿no? En la contemplación uno se da cuenta que las palabras sobran, que no hay palabras que uno pueda decir, porque Él lo dice todo. Alguna vez en la lección divina, algunos de ustedes han participado en alguna de las lecciones divinas que hemos tenido la oportunidad de servir, han visto que llega un momento en el que uno está orando, que uno está contemplando, que las palabras ya no alcanzan. Hay un cantito, no sé si lo sabe Estanislao, ¿no? Hay momentos que las palabras no me alcanzan, dice el canto, ¿no? Y a veces uno empieza a orar en lenguas, empieza a quedarse allí en esa contemplación, en ese gozo que brota del corazón, que va ardiendo ese corazón. Y entonces eso es la contemplación. La contemplación es precisamente dejarse asombrar, que las palabras queden a un costadito y dejar que Dios actúe, dejar a Dios ser Dios. Algunos de nosotros podemos caer, lo dice Juan Pablo II, quinta idea de esta noche, en la soberbia filosófica de querer decir no. Yo lo voy a conocer a Dios de esta manera, de esta forma, porque así debe ser, porque así lo han dicho, porque así lo enseña tal sacerdote. Y en esa soberbia filosófica, en ese rigorismo filosófico, en ese rigorismo lógico, no nos dejamos pincelar por Dios. Mi hermano, mi hermana, la vida cristiana se trata de que el discípulo nunca está terminado, no está completo. El Señor está con el martillito todavía puliendo la obra. Y el Señor va modelando y remodelando y tocando el corazón. Y si yo voy con esa soberbia rigurosa, esa soberbia filosófica, y bueno, ya le puse trabas a la obra de Dios, le puse candado, le puse murallas. Y ustedes pueden decir, bueno, pero hermano, yo estoy en un camino que lo marca la Santa Iglesia Católica, en un camino que pide rezar esto, hacer la reparación. Está perfecto, está muy bien, hermano, no te digo lo contrario. Pero yo lo que te invito es a que te des la oportunidad en esta noche de poder gustar y pregustar, como dice el Salmo, de la presencia de Dios, para que no nos privemos de esos regalos inmensos que Dios nos quiere regalar. Él está ahí, a manos llenas, queriéndote regalar esta gracia y esta virtud, la gracia y la virtud de la contemplación. Pero depende de vos, no depende del Señor ya. Él te quiere dar todo. Tiene preparado un caudal de gracias increíblemente grande. Él tiene un manantial de vida para dar y empapar tu vida. Pero depende de vos, mi hermano, mi hermana, que tú le digas al Señor, Señor, acá estoy. No, no tengo, no tengo un plan para ofrecerte. No tengo una, una cuestión muy cerrada. No, no entiendo muchas cosas. Quiero aprender, quiero caminar contigo. Y estoy seguro que el Señor en su tiempo te va a mostrar cómo Él ha pensado que vaya ajustando de estos tesoros de Dios. No solamente que vayas ajustando de estos tesoros de Dios, sino que vayas haciendo gustar a otros también. Es que saben que, lo dice Thomas Merton muy, muy fácilmente, cuando uno se deja tocar por la gracia de la contemplación, uno sale de ese lugar sagrado y eso representa una transfiguración porque el rostro cambia, la vida cambia. Y entonces mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida apostólica, todo cambia, todo cambia porque yo me encontré con el amado, porque dejé que mi corazón fuera tocado por el amado, porque el amado me habló.
Y cuando el amado me habló, cuando el amado me tocó, a lo mejor dijo una sola palabra, pero esa sola palabra era suficiente para que él me mostrara a mí qué quería de mí y cómo lo quería. Yo quisiera, antes de continuar en este proceso de la contemplación, que ustedes abrieran, antes del canto, que ustedes abrieran los micrófonos de a poquito, para que ustedes me dijeran ahora qué verbo, de todos los verbos que yo he hablado en esta noche, qué verbo les resuena más en el corazón. Yo he dicho verbo, no quiero que me hagan una explicación del verbo o alguna predicación de todo lo que yo expliqué, no, que ustedes digan un verbo nada más. Que ustedes crean que la contemplación me significa este verbo. Los servidores también pueden participar, ¿no? Abran los micrófonos y digan un verbo. Y vamos a ir anotando. Vamos a ir, a ver, esperen. Vamos a ir anotando en nuestro cuadernito. De paso les digo, hay que tener un cuadernito a mano. Vamos a ir anotando en nuestro cuadernito. No levanten las manos porque vamos a abrir los micrófonos. Después van a hacer las preguntas, pero que ustedes vayan diciendo un verbo, pero que nos escuchemos. Y recuerden, la consigna es qué verbo simboliza o me resume la palabra contemplación. Bueno, a ver, ¿quién Asombro. Cautivar. Encontrar. Amar ir amando. Enamorar. Pertenecer. Entender. Contemplar. Deleitar. Desear. Dejarme tocar por el amado. Estar. Poseer. Aprender. Usar. Mirar. Enamorar. Desear. Anonadar. Descubrir. Silencio. Amar. Hallar. Encontrar. Pensar. Es un encuentro con Dios totalmente. Cambiar. Es algo que no se ha visto. Despojarnos. Encontrar. Completud. Entregar. No necesito otra cosa. Genio. Encontrarme cara a cara con él. Donarme. Sentir. Verdad. Conocer. Con este canto vamos a pedir que ese verbo se transforme en acción. Este verbo que hemos dicho nosotros con este canto, vamos a cerrar los ojos y en oración le vamos a pedir al Señor que este verbo, solo este verbo que hemos dicho, se transforme en acción. Esa va a ser la tarea para la casa de esta semana. Que ese verbo lo podamos practicar durante esta semanita hasta el martes que viene. Vamos a ir haciendo ese camino. Anota el verbo en tu cuadernito y le vamos a pedir al Señor que el verbo se transforme en acción. Y el Señor nos va a ir mostrando cómo. Pero dedícale tiempo, ¿no? Sé generoso, sé generosa con el Señor. Dale tiempo. Con este canto le pedimos esa gracia al Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti
ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Y ahora, en este momento, vamos a volver a escuchar la canción, pero déjate llevar en las alas de la fe y de la razón. Déjate llevar en esas alas y decirle al Señor qué querés entregarle. Quizás los ruidos hay que entregar, quizás el reloj que, bueno, ya me está marcando que ya hay que terminar, quizás el celular que me distrae mucho, quizás las preocupaciones de la vida. Todo eso te lo entrego, Señor, porque quiero gustar, pregustar. Quiero ir al cielo, Señor, quiero ir al cielo con vos. Quiero abrazarte, amado mío. Por eso te entrego todo eso. Cerrá tus ojos y déjate llevar por los sentimientos. Que tu oración sea una oración, como dice San Ignacio de Loyola, en esa contemplación del Espíritu. Bendito Dios. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Gracias, Señor. Te entrego. Gracias, Jesús. En este momentito instrumental que Stanislao nos va a ayudar, en este instrumental, déjate guiar por ese verbo que le dijiste al Señor en la oración. Déjate llevar por ese verbo que resuene en tu corazón. Y después vamos a repetir de nuevo el estribillo de la canción, pero déjate llevar en ese silencio. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te rindo ante ti. Te entrego
lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Te entrego. Amén. Bien, ahora los hermanos nos van a ayudar con este espacio de preguntas y respuestas, que sean preguntas referidas al tema que hemos tocado, ¿verdad? Bien. Hola, buenas tardes. Yo soy Emma. Le voy a ayudar al hermanito Leandro a pasarle las preguntas. Si gustan ir alzando su mano virtual, por favor, y hacer la pregunta correspondiente al tema. Hermana Alejandra, ¿se gusta abrir su micrófono? Buenas tardes, hermanito Leandro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa diaconía? La diaconía es el servicio. Nosotros en la iglesia tenemos un ministerio ordenado que son los diáconos, ¿no es cierto? Bueno, la palabra diácono es servicio. La diaconía hay que relacionarla con una gran virtud que es la virtud de la caridad, la virtud del amor. Eso es diaconía. Todos nosotros estamos llamados a la diaconía del amor, a la diaconía de la verdad, a la diaconía del servicio. Es como el ministerio que Dios nos encarga, ¿no? Servir, eso es diaconía. Bien, otra pregunta. ¿Alguien más gusta hacer alguna otra pregunta? Gaudí, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas noches. ¿Me podría explicar pues la diferencia que hay entre adoración y contemplación? Bueno, a ver, precisamente un poco lo que expliqué en la clase, ¿no? En la charla. ¿Nosotros podemos en la adoración eucarística contemplar? Sí, obviamente que sí podemos. Pero la adoración es una forma de oración, al igual que la contemplación. La contemplación también es una forma de oración. La diferencia está en que la adoración es siempre solo frente a Jesús Eucaristía. En cambio, la contemplación la puedo hacer también dentro del sagrario, ¿no es cierto?, dentro de la adoración eucarística, pero también puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo